Hoy, en Te digo cómo se hace, te vamos a enseñar a hacer una lámpara de Mario Bros. Hecho mayormente con materiales reciclados muy fáciles de conseguir. Decora tu cuarto y dale tu propio estilo gamer. A continuación, en Te digo cómo se hace. Te digo cómo se hace. Para empezar necesitamos descargarnos las plantillas que tenéis en un enlace en la descripción del vídeo. También necesitamos una plancha de metacrilato. En este caso la hemos reciclado del marco de un cuadro viejo. Tiene un grosor de 2 milímetros. Ponemos la plantilla debajo y marcamos por el exterior. Una vez hecho esto, cortamos con el cúter. Hacemos un total de 6 planchas. Seleccionamos las 3 mejores y las volvemos a colocar en la plantilla para repasar las marcas de las esquinas. Quedándonos de esta manera. Seguimos haciendo los agujeros. Podemos usar un taladro o simplemente presionar con la punta de la pistola de silicona. Y este es el resultado. El siguiente paso será recortar las 3 plantillas que hemos fotocopiado en papel amarillo. Una vez las tenemos ya podemos empezar a montar las paredes del cubo. Aplicamos una fina línea de pegamento de barra a todo alrededor y pegamos la plantilla. Después ponemos encima la plancha de los agujeros que hicimos previamente. Esta debe coincidir con los círculos de la plantilla si está bien hecho. Sin moverla del sitio pegamos con silicona por alrededor. Uniremos bien las 2 planchas mientras aplicamos la silicona para que no se meta entre medio. Y así se nos queda. Repetiremos la operación hasta hacer las 3 piezas, que serán las que completen las caras horizontales del cubo. Para hacer las interrogaciones vamos a utilizar panel sándwich de 5 milímetros de espesor. Colocamos la plantilla encima y sin moverla marcamos haciendo un poco de presión por donde se indica. Una vez completada nos quedarán las marcas. Con el cúter de precisión lo cortamos. Repetimos hasta hacer un total de 3. Cuanta más precisión tengamos en el corte de estas piezas, mejor será el resultado final. El grosor le dará relieve pareciéndose mucho más al original. Acto seguido las pegamos en cada uno de los paneles. Y así se nos quedan una vez terminados. Para continuar necesitamos una estructura que guíe y dé solidez a nuestro cubo. Nosotros la vamos a extraer de una lámpara vieja. Le quitamos las partes que no nos hacen falta y nos quedamos con el esqueleto. Posicionándolo como base empezamos a unir los paneles. Nos aseguramos de que queda en ángulo de 90 grados y pegamos. Repetimos con la tercera pieza. Con esto hecho retiramos la estructura y ponemos otra plancha de metacrilato debajo. Marcamos por el interior como se muestra. Seguidamente cortamos ayudándonos con la regla. Estas piezas serán las que cierren el cubo por completo e irán pegadas por el interior. Haremos 4 planchas. En una de ellas situamos la estructura. Vamos a cortar el cuadrado que se crea en el centro de esta para ponerle una esponja y así poder golpearle mejor.
Una vez más, reciclamos una esponja de embalaje que tiene la altura que necesitamos. Medimos y marcamos. Y cortamos haciendo ángulos rectos. Una vez lo tenemos, vamos a probar que entre bien. Debe sobresalir medio centímetro por debajo aproximadamente. Procedemos a unirlos aplicando silicona. Volvemos a la base que hicimos anteriormente y la ponemos centrada. Ahora marcamos alrededor de la esponja. Y cortamos por las marcas. Haremos lo mismo en la otra, quedando el mismo hueco al unirlas. El siguiente paso será cubrirlas con papel amarillo. Lo ponemos debajo y marcamos. Una vez lo tenemos, recortamos por las marcas. Para la parte de arriba hacemos la misma operación. Y este es el resultado. Seguidamente los pegamos. Al igual que antes, aplicamos silicona por alrededor para unir las planchas. Y lo mismo para hacer la tapa de arriba. Y así se nos queda una vez terminadas. Antes de seguir, volvemos a comprobar que la esponja entra perfectamente en la pieza de la base. Perfecto, podemos seguir con el montaje. Situamos y pegamos la pieza tal y como se muestra. Una vez haya pegado, revisamos que todo esté bien y si es necesario reforzamos. Seguimos poniendo y pegando piezas, en este caso la esponja de golpeo. Esta tiene que quedar bien pegada, ya que será la que reciba los golpes y desde donde se moverá toda la estructura. Para el siguiente paso necesitamos un tubo de PVC con el diámetro del centro de la estructura aproximadamente. También usaremos una tira de LEDs alimentada con baterías. De esta manera no necesitaremos ningún enchufe ni saldrá ningún cable de la lámpara. Enrollamos la tira en el tubo hasta cubrirlo todo. Una vez puesto, probamos que funcione. Si es así, lo ponemos en el centro de la estructura. Volvemos a probar y lo pegamos. El sobrante del cable lo enrollamos para tenerlo más recogido. Ahora vamos a cortar uno de los dos cables que van hacia la caja de las baterías. Seguidamente pelamos las dos puntas. Utilizaremos un interruptor de este tipo. Metemos un cable en cada hueco y apretamos. Una vez unidos, probamos que funcione. Ahora, cuando esté encendido en la caja, el interruptor hará su función. Y cuando esté apagado no hará nada. Dejamos todas las piezas recogidas dentro y vamos al siguiente paso, que será recortar una pieza como esta que pondremos a media altura. Pero antes le vamos a pegar el interruptor por donde se muestra. También pegaremos un taco de madera debajo para que tenga un mejor soporte. Con esto hecho, fijamos directamente la pieza al cubo.
Y este es el resultado. Lo siguiente que haremos será pegarle un par de tramos de regleta. Esto nos permitirá deslizar el cubo de arriba a abajo. También aprovecharemos este adhesivo más adelante. Marcamos el largo de las dos piezas y las pegamos. Comprobamos que el movimiento sea suave y paralelo. Por último, pegamos la tapa superior cerrando el cubo. Y ya lo tenemos terminado. Listo para colgarlo en la pared. Para esto vamos a utilizar una escuadra. Una vez puesta en la pared, sujetará el cubo por la parte de arriba apoyando en la tapa. Para no hacer agujeros en la pared vamos a utilizar cinta adhesiva de doble cara. Nos aseguramos de pegar la escuadra bien recta. Ahora retiramos el papel del adhesivo de las canaletas y procedemos a pegarlo. Tiene que estar centrado y apoyado en la escuadra cuando el adhesivo toque en la pared. Y ya tendremos terminada nuestra lámpara de Mario Bros. Si te ha gustado, dale a like y comenta qué otro vídeo te gustaría que hiciéramos. Y recuerda que subimos vídeo todos los martes y viernes a las 6 hora española. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.